Buenos días. Y inicio una entrada más y lo enlazo con lo que dije en la última entrada, en la que afirmaba que la filosofía ha intentado todas las explicaciones tentativas posibles dentro del arco máximo de la imaginación, la capacidad de análisis y la potencialidad intelectiva de los seres humanos para explicarnos a nosotros mismos, fundamentalmente, y para dar una contestación lógica y razonativa pues a todas las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, ya que, vuelvo a repetir, la filosofía es la ciencia de todas las ciencias y también la ciencia de sí misma. Y traía un pensamiento de Antonio Machado, que es una belleza, que decía del amar al perfecto, del perfecto al concepto, del concepto a la idea, o linda tarea, y de la día a la mar, y otra vez vuelta a empezar. Realmente, estas son las eternas preguntas sin contestación, pero que todos los seres humanos lo hacemos, en fin, porque es inevitable que no las hagamos, porque viene dentro de, en fin, del primer pensamiento del ser humano, que es lo que somos y dónde estamos, y por qué estamos, en fin, ese tipo de cuestiones que nos ocupan, que nos agobian y que sabemos que no tienen contestación posible, que tenemos contestaciones tentativas. Y este pensamiento de la filosofía, pues es el mejor pensamiento racional que tenemos los seres humanos y es por el camino por donde ha transitado todo el pensamiento importante de la humanidad, ¿no? La filosofía. Ahí se encierra prácticamente todo en lo que tiene que ver con el conocimiento objetivo. Y la filosofía ha terminado siendo una ciencia especulativa con tal nivel de técnicas y conocimientos que día a día y especialmente en los últimos siglos las cuestiones que debate están solo al alcance de los especialistas y sirven de escaso consuelo al común de la humanidad. Ahora bien, en esto la religión nos gana por la filosofía, por oleada, ya que nunca ha perdido de vista que su destino final es el hombre común. Y nosotros, pues en la filosofía, la verdad es que no está dirigida al hombre común, aunque luego sufra sus consecuencias, porque la filosofía nace las ideologías y nacen los desastres y nacen absolutamente todo, ¿verdad? Pero la religión siempre lo ha tenido claro y la filosofía desde luego no. Salvo los tímidos esfuerzos de Atzenbach y su nueva escuela de asesores filosóficos que pretenden que la filosofía vuelva a formar parte fundamental de la orientación de nuestras vidas diarias, de la formación básica e imprescindible del ser humano. Ojalá, ojalá que tuviéramos unos conceptos filosóficos y morales firmes en todos los seres humanos. Si fuéramos capaces de entender que la principal tarea de la educación no es el utilitarismo, lo es educar al hombre a vivir consigo mismo, con sus semejantes y con su medio físico y social, prioritariamente. Y esto solo es posible desarrollarlo desde la concepción filosófica de la educación humana. Pero también es bueno recordar la advertencia a navegantes inexpertos de Heidegger, que dice: quien no soporte ser arrojado a la problematicidad más absoluta será mejor que se aleje de la filosofía. Es verdad. El pensamiento es dolor, es angustia, es, en fin, si lo llevas a estas últimas consecuencias, pues es fundamentalmente ignorancia y dolor. Y tiene razón en cuanto a la altura y profundidad en su nivel. No la tiene en cuanto a sus fundamentos y rudimentos básicos, ya que toda angustia y toda sensación es una pregunta, aunque solo te responda al silencio. Lo dijo Deleuze y creo que es verdad que el ser humano se pregunta y se pregunta y se pregunta, aunque la contestación sea el silencio. Finalmente se llega al perverso, pero cierto, argumento que más que una ciencia de respuestas es una ciencia de preguntas, siendo más importante estas por lo que ensanchan el universo conceptual que lo que pueda ser contestado en la simple y genial idea de que respuestas finales no las encontraremos jamás. Pero debemos tener siempre presente que el conocimiento se construye por aportación, por acumulación, y que todas las aportaciones finalmente devienen en incrementar nuestro común patrimonio. Vamos pensando y aportando y la gente va aportando y esto es, en fin, todo el conocimiento es en la suma, la aportación del pensamiento de los seres humanos. Circula un injusto e ingenioso comentario que dice que la historia de la filosofía es Aristóteles y Platón y algunas otras gentes que han hecho comentarios sobre las propuestas que estos hicieron. Bueno, esto es una injusticia graciosa, pero injusticia, pero contiene la suficiente verdad como hacernos meditar
sobre el hecho cierto de que las grandes cuestiones existenciales no tenemos muchas más respuestas de las que se las tenían en los albores de la filosofía. Abrir comillas. Todo lo esencial ya ha sido dicho por los antiguos, cerrar comillas. Mientras que en el resto del conocimiento humano los avances son continuos e imparables y sin que se hayan articulado mensajes generales que engloban estos conocimientos que inciden en la realidad de nuestra formación existencial. Vamos sabiendo cada vez más del cómo, pero el primer por qué y el último para qué seguimos sin saber nada. Comillas. En la filosofía no hay progreso y el comienzo nunca puede superarse. Heidegger. Cerrar comillas. ¿Será cierto tal amargo pensamiento? ¿No tenemos esperanza? No puede ser. Derribaremos esa pared y efectivamente cada vez sabremos más. Pero nada ha ayudado más al desarrollo de la filosofía que el progresivo conocimiento de la realidad objetiva que nos proporcionan las ciencias de primer grado. Casi todos los filósofos griegos hicieron aportaciones a las ciencias o al método científico. Cerrar guión. Ya que nos permite cerrar muchas puertas al dogmatismo sin sentido o sin otro sentido que el aprovechamiento inicuo de nuestras ignorancias. Abrir comillas. Cada progreso en el conocimiento arrebata a la filosofía unos cuantos problemas que antes eran de su incumbencia. Esto dijo Bertrand Russell y la verdad es que tiene razón. Para mí fue uno de los grandes del siglo XX y es bastante acertado casi todo lo que propone. Pinker pone en evidencia en la actualidad esta idea con la psicología evolutiva que invade de lleno aspectos fundamentales de las religiones y de la filosofía. Es verdad, también. Y recomiendo que se lea porque es un autor muy interesante. Tal vez el excesivo conocimiento, especialización, pormenoración y tecnificación que los filósofos tienen del yo y de los temas existenciales deba recorrer un camino inverso de reducción que acerque y no aleje sus explicaciones al común de la humanidad en beneficio de la mejor integración en la formación del yo individual y colectivo, y que teniendo en cuenta lo que hoy sabemos pueda ser integrado en un conjunto reducido, articulado y abierto, ya que las creencias nunca pueden ser inmutables y cerradas, deben poder asumir las nuevas realidades que nos va proporcionando el conocimiento. No puede haber ningún conocimiento cerrado, ninguna creencia cerrada. Es el delirio de la inteligencia. El conocimiento tiene que ser un campo siempre abierto, porque si está abierto vamos acumulando más. Y recordar que todo el conocimiento en todos los campos, incluyendo especialmente la filosofía, siempre es simplemente porcentual y tentativo. Yo utilizo mucho el concepto de las explicaciones tentativas, porque efectivamente respuestas finales tenemos las que tenemos, que son prácticamente ninguna. Simplifiquemos su acceso y su comprensión, ya que la vida, comillas, no es un problema que tengamos que resolver, es algo que debemos experimentar. Kierkegaard, uno a uno, y además debemos experimentarla uno a uno. Eso es vivir, simplemente, eso es vivir. Experimentar la vida. Por supuesto, no se pretende decir, utilizando un símil, que las matemáticas superiores deben estar al alcance del común, que por otra parte lo está para todos los que quieran pagar el riguroso precio de su aprendizaje. Se quiere decir que cuando solo se accede a los primeros y elementales principios matemáticos, a nadie se le enseña que pi es igual a 6 o que 2 por 2 pues es igual a 9. Se les enseñan los valores correctos que fundamentan las matemáticas en la sólida lógica matemática. Estos valores correctos, estas instrucciones correctas, estas correctas herramientas del pensar, del uso de nuestras capacidades reflexivas superiores, no están siendo incorporadas correctamente en los procesos formativos del yo pensante ni del yo social. Comillas. Todo está perdida cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven de mofa. Lo dijo Demócrito. Pero lo dijo para hoy. Lo dijo para hoy. Y lo repito, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven de mofa. La vida. Del mismo modo que la formación del pensamiento religioso no son los debates últimos de la sabiduría teológica los que se proporcionan al común de la humanidad, sino instrucciones asequibles del correcto entendimiento y el pensamiento religioso, básicamente el rito, culto, doctrina, moral y dogma. La filosofía tendría que hacer un esfuerzo para marcar los grandes caminos del proceso pensante correcto.
volvamos a las humanidades como base formativa importante, lo más importante de todo, ya que, según Platón, el único pensamiento que tiene alas es el pensamiento filosófico. El único pensamiento que tiene alas es el pensamiento filosófico. Quedaros con ese concepto. Dicen los científicos que presienten el haber llegado a una verdad científica cuando finalmente la explicación encontrada es sencilla, elegante y contesta a todas las preguntas del fenómeno estudiado. Esto no significa que detrás de esta aparente simplicidad no se escondan intrincadas fórmulas matemáticas, salvando las naturales enormes diferencias entre lo percibido intelectualmente de lo que es posible demostrar científicamente. Parece necesario reducir los excesivamente alambicados procesos filosóficos a conceptos más fácilmente asimilables que ayuden al común en el entendimiento de los fenómenos de la existencia y en el perfeccionamiento ético, político, social y existencial. Todo el camino del progreso de la humanidad está en la educación. Y la libertad de pensamiento, todo está en la educación. A veces es necesario volver a pensar con añoranza, pues yo hablo como católico, aquellos antiguos catecismos católicos que de forma simple, pero muy completa, llevaban a los niños a los misterios de la religión. Guiones. En educación continuada, las religiones tienen miles de años de experiencia más que los sistemas sociales y educativos. Y era una brújula para navegar por un mundo moral y en la enseñanza religiosa, en la iniciación de la vida, y algo así necesitamos verter filosóficamente los procesos graduales educativos para poder navegar con algún adulto por el complicado mundo de las sociedades actuales, como absolutamente necesario contrapeso al excesivo utilitarismo de la educación y al desierto espiritual pleno solo de desconciertos y angustias donde vivimos, ya que, abrir comillas, estamos obteniendo lo material mucho más de lo que necesitamos y en lo espiritual mucho menos de lo indispensable, y que inexorablemente nos conduce al hastío, al aburrimiento y a la angustia. Un pensamiento súper acertado de Ángel Cristóbal Montes, como casi todos los suyos. Y Perier, a finales del XIX, nos dejó dicho: la armonía en la civilización es pues el gran problema en este siglo crítico, gigante en lo material, incierto en lo filosófico y escaso en lo moral. Es lo que lega al siglo siguiente. Pues ese fue el legado que recibimos del XIX, y el mismo legado, pero infinitamente peor, es lo que creo yo, ha dado de sí el siglo XX y lo continuamos a peor en el XXI. En este sentido, vamos a peor. Repito el concepto de que tenemos en lo material mucho más de lo que necesitamos y en el espiritual mucho menos de lo indispensable. Bueno, en un somero análisis de los sistemas de pensamiento, de las distintas propuestas que la filosofía ha aportado al conocimiento humano, desde el eclecticismo en su humano sentido, cabe tal vez cabe tal vez destacar que no se ha encontrado la explicación final coherente al yo, al misterio, de la inteligencia, a la vida y a los hechos existenciales, pero que cada explicación, cada sistema, cada razonamiento, de algún modo han iluminado aspectos parciales de la realidad y de la condición humana, y algunos nos han llevado a los abismos de lo peor de nuestra condición. Comillas, no hay nada que explique todo, pero todo ilumina alguna cosa. Durrell. No ha existido, ni existe y difícilmente existirá respuesta a la totalidad. No hay una explicación desde dentro que englobe satisfactoriamente los misterios últimos del yo, de la existencia y de la realidad, pero todas y cada una de estas respuestas iluminan desde fuera aspectos parciales de esta realidad y realidad angustiosa y polifacética que supone ser la condición humana y la realidad o irrealidad que somos capaces de percibir o imaginar del mundo tanto interior como exterior. Tal vez la primera dicotomía que debamos resolver es la diferenciación entre cuerpo y espíritu, ya que ambas van juntos y son unidad, y asumir que somos una realidad única compuesta de muchas subrealidades e imposibles de diferenciar, a pesar de esas mágicas fotografías del alma humano que parece ser nuestra realidad biotermoeléctrica, y que el conocimiento y la asunción plena de lo que somos es el camino de reconciliación con nuestra condición humana que nos proporcione un mínimo equilibrio existencial y nos permita abordar aventuras superiores de conocimiento y perfección, con todo el lastre
de nuestra miserable e inestable condición, pero con toda la grandeza de nuestra intención, capacidad y voluntad. Entender que somos a la vez capaces de raciocinios muy intermitentes, sentimientos y emociones, pragmatismos y utopías, instintos y esperanzas, sueños y realidades, amalgamadas tan heterogéneas y divergentes realidades por la razón y a veces muchas por la sinrazón y siempre por una infinita sed de infinito y una desesperada esperanza desesperanzada. Abrir comillas. La señal de una inteligencia de primer orden es la capacidad de tener dos ideas opuestas presentes en el espíritu al mismo tiempo y a pesar de ello no dejar de funcionar. Scofield será. Siempre será difícil una explicación razonable de la totalidad de este misterio que supone la condición humana, debido a que no somos una realidad, sino muchas realidades, cada una tan cierta como las otras, cada una tan válida como su opuesta, en una increíble amalgama de realidades multiniveles, multidimensionales y multifuncionales, donde cada fenómeno existencial viene acompañado de su contrario, de su convergente y su divergente, componiendo un resultado individual y social, lógico y ilógico, racional y irracional, físico y metafísico, mítico y místico, mágico y emocional, paradójico, simbólico, alegórico, donde cada una de estas equívocas realidades y irrealidades son ciertas y falsas a la vez, donde en última instancia realidad e ilusión son igual de ciertas o igual de falsas. No oprimir e intentar anular el alma porque tenemos un cuerpo, ni oprimir e intentar anular el cuerpo porque tenemos un alma. Somos ambas cosas y muchas más, todas ciertas. Comillas. Aunque ya nada puede volvernos la hora del esplendor en la hierba, de la gloria de las flores, no debemos afligirnos porque siempre la belleza subsiste en el recuerdo. Wordsworth. Hermosa, ¿verdad? Y cierro aquí esta entrada para terminar ya este capítulo de filosofía en la siguiente entrada por lo que creo. Recibid todos un fuerte abrazo y gracias por vuestra atención.